En Yucatán, los esclavos mayas mueren más rápidamente que lo que nacen. Los esclavos de Valle Nacional no son indios, como son los esclavos de Yucatán. Son mestizos mexicanos. Valle Nacional se halla a 1 hora de viaje a Córdoba y a 2 de Lules. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos. Los esclavos están vigilados noche y día. Por la noche, los encierran en un dormitorio que parece una cárcel. Además de los esclavos en cada plantación, hay un mandador o un mayordomo, varios cabos que combinan las funciones de capataces y guardias. La quinta parte de los esclavos en Valle Nacional son mujeres y la tercera parte niños menores de 15 años. Estos trabajan en los campos con los hombres, cuestan menos, duran bastante y en algunas labores, como en la de plantar tabaco, son más activos y por lo tanto más útiles. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Yo he sido cauchero, yo soy cauchero. Viví entre fangosos rebazales en la soledad de las montañas, con mi cuadrilla de hombres palúdicos picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca, como los dioses. Por primera vez en todo su horror, se ensanchó ante mí la selva inhumana. Árboles deformes sufren el cautiverio de las enredaderas advenedizas que a grandes trechos los ayuntarán con las palmeras y se descuelgan en una curva elástica semejante a redes mal extendidas
que a fuerza de almacenar los años enteros, hojarasca, chumizas, frutas, se desfondan como un saco de podredumbre, vaciando la hierba reptiles ciegos, salamandras mohosas, arañas peludas. Una mañana salió el sol, vino una catástrofe impredecible. Los hombres que eran en el canel curaban su hígado, oyeron gritos desaforados y se agruparon en la roca, nadando en medio del río como si fueran patos descomunales. Bajaban los bolones de goma y el cauchero que los arrebaba venía detrás, en canoa minúscula, apresurando la palanca a los que desmoronaban sus remansos frente al barrancón, mientras pugnaban por encerrar su rebaño negro en la encendada del puertecito. Elevó estas voces de más gravedad que un pregón de guerra. ¡Tambochas! ¡Tambochas! Y los caucheros están aislados. ¡Tambochas! Esto equivalía a suspender trabajos, dejar la vivienda, poner caminos de fuego, buscar otro refugio en alguna parte. Tratábase de la invasión de hormigas carnívoras que nacen quién sabe dónde y al venir el invierno emigran para morir, barriendo el monte en leguas y leguas con ruidos lejanos como el incendio. Avispas sin alas, de cabeza roja y cuerpo cetrino, se imponen por el terror que inspira su veneno y su multitud. Toda guardia, toda grieta, todo agujero, árboles, hojarascas, nidos, colmenas, sufren la filtración de aquel oleaje espeso y hediondo que devora pichones, ratas, reptiles y pone en fuga pueblos enteros de hombres y de bestias. Yo soy cauchero. Yo he sido cauchero. Yo soy cauchero. Yo he sido cauchero. Y lo que hizo mi mano contra los árboles puede hacerlo contra los hombres. Bien, pues este performance sonoro que acabamos de escuchar, a cargo de Abril Cira, bueno, antes que nada, Abril Cira y Iván Viloria. Igual ahorita les comentamos un poquito más sobre las cosas a las que nos dedicamos, pero bueno, es un performance sonoro que parte de estos libros que les repartimos, que son un obsequio para que puedan conservarlos. Igual ahorita les pasamos más para que cada quien se pueda llevar la colección, y también si pues, quieren regalárselos a alguien que crean que los pueda disfrutar o repartirlos por ahí, está bien también. Entonces bueno, son libros que hablan sobre la siembra y sobre el extractivismo. Son relatos literarios que sucedieron en diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, los primeros textos que escucharon o fragmentos son de este libro que se llama México Bárbaro, que es un libro que habla sobre los trabajadores. Bueno, tiene diferentes capítulos, pero nosotros tomamos un capítulo que sucede en Ciudad Valle, que es en Oaxaca,
Durante el Porfiriato en Ciudad Valle, era de las haciendas que se cultivaba más tabaco en el país. Y los hacendados que cultivaban el tabaco, como ya escucharon en los fragmentos que Abril les compartía, pues trabajaban a partir de esclavizar a la gente, ¿no? Pues ellos les llamaban trabajadores contratados, pero pues no sé si han escuchado de estas cosas que en el Porfiriato sucedían, en donde se trabajaban con tiendas de raya, donde los endeudaban a los trabajadores para que fueran comprando su ropa, su comida, todo lo que necesitaban, y entonces por siempre estaban endeudados ahí en las tiendas de raya, ¿no? Entonces, decía Abril que los trabajadores mueren más rápido de lo que nacen, ¿no? Dice el autor del libro. ¿A qué se refería esto? Para los hacendados de esa época era más barato que murieran los esclavos pasados 7 meses, o sea, los conservaban trabajando 7 meses, era eso más barato que mantenerlos ya cansados, porque los ponían a trabajar jornadas muy largas y entonces ya bajaban su calidad de trabajo, ¿no? De lo que podían como sembrar y cultivar. Entonces a los 7 meses los dejaban morir de cansancio, los explotaban hasta que fallecían y traían traían 10,000 trabajadores cada 7 meses a las haciendas de esa localidad. Entonces no duraban, ahora sí que ni los 9 meses que tarda uno en nacer, ellos eran menos lo que duraban muriendo, ¿no? Entonces, bueno, esta colección de libros, también otro libro del que se leyeron fragmentos es La Vorágine. En La Vorágine se cuenta la historia de los trabajadores del caucho. En Colombia, durante esos mismos años, como de 1910, 1920, hubo un fenómeno que se llamó la fiebre del caucho. O sea, todavía no se hacía caucho sintético, entonces para obtenerlo es un poco como aquí en Michoacán se sangra el árbol para extraer las resinas, ajá. Allá en Colombia había mucho árbol de caucho y se sangraban para obtener el caucho. Entonces era muy caro, le decían el oro blanco, y se usaba para las llantas de los tanques que usaban caucho en esas épocas, los coches, las bandas de las máquinas y varias cosas. Entonces, pues en Colombia hubo un genocidio de pueblos originarios, ¿no? Se dice que es el genocidio más grande que ha habido de pueblos originarios en América Latina. Desaparecieron muchas lenguas durante esa época, muchas culturas, muchas razas que estaban ahí cerca del río Amazonas y del río Putumayo, en la selva, pues los esclavizaban también hasta la muerte, ¿no? Entonces, bueno, estos libros hablan sobre esos temas. El tercer libro habla sobre Argentina. En Argentina también hay selvas, y en el libro de los desterrados se cuenta la historia de 2 esclavos que llegan a ser viejos, o sea, llegan a viejos. Era muy raro, generalmente los esclavos en esas épocas, los trabajadores morían muy jóvenes, ¿no? Antes de los 40. Pero en esta historia como que se cuenta un poco qué es lo que pasa cuando un trabajador que está esclavizado llega viejo y ya no tiene fuerzas para seguir trabajando. Entonces, bueno, pues esta colección de cuentos, la intención que tuvimos al editarlo, al hacer este proyecto, que es el proyecto de Selva Brava, es empezar una conversación sobre el tema del extractivismo. Cuando nosotros hablamos de extractivismo, nos referimos a cierto modo de obtener las materias primas que se ha puesto de moda desde la conquista, más o menos, desde la conquista de América, ¿no? ¿En qué consiste el extractivismo? Se dice que cuando se cultiva de forma masiva algo, o como cuando se recolecta de forma masiva algo, puede ser, por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos el caso del aguacate muy presente, ¿no? Y últimamente también se han escuchado el caso de lo que le llaman las berries, el arándano, todas las frutillas. No sé si sepan que somos de los principales productores aquí en Michoacán. Bueno, seguro sí, ¿no? Porque pues, ya es como muy, muy sonado. Y por ejemplo, ahora Guadalajara ya entró también. Se redujo 30% la producción de tequila, y eso más bien ya se está empleando en las berries, o sea, poco a poco va reduciendo. Entonces, ¿qué es? Digamos, el extractivismo es cuando se genera una materia prima de manera masiva, o sea, así como a grandes escalas,
y el 50% o más de esa materia prima se exporta. Por ejemplo, el aguacate. La mayoría del aguacate que se cultiva pues no se queda aquí en México, se manda a Estados Unidos y a China, son los principales consumidores del aguacate. El maíz en cambio no, el maíz se cultiva diferente porque es un producto que muchas veces nosotros hemos ido pues a diferentes comunidades, ahorita les platicamos un poco esa cuestión, pero por ejemplo fuimos a Angahuan y en Angahuan cultivan mucho aguacate, pero también cultivan mucho maíz. Y entonces ellos nos decían que es diferente cultivar el maíz porque el que cultiva el maíz en su tierra lo reparte sobre todo local en las comunidades que están en los alrededores, ¿no? Y eso entonces hace que él sea como más, que tenga como cierta autonomía sobre cómo cultiva las cosas, ¿no? En cambio, los que cultivan aguacate, como Estados Unidos es el que se los va a comprar, Estados Unidos les va a decir cómo lo tienen que cultivar, o sea, les va a decir, a mí me vas a cultivar berries que tengan un tamaño determinado, vas a usar un proceso determinado y yo te voy a decir cuáles y cuáles no. Entonces como que cuando se exportan los productos sí entra más dinero a la comunidad, pero también tiene el detalle de que la comunidad empieza a perder un poco como el poder de decisión sobre los modos de sembrar las cosas, ¿no? Yo por ejemplo soy moreliano. Y allí en Morelia me acuerdo que mi abuelita me llevaba a la plaza a comprar changungas y a comprar capulines. Hoy en día todavía hay capulines, pero ya están, no sé si hayan escuchado que están en peligro de extinción en el árbol de capulín. Y la changunga ya no la hay, o sea, yo no sé si aquí se encuentre fácilmente o no, pero en las zonas cercanas de Morelia ya desapareció. Puro nanche, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esta cuestión del extractivismo, como el extraerlas como de forma masiva los productos, los modos de sembrar ya no son tan diversos. O sea, antes había como muchos tipos de maíz, por ejemplo, y cada vez hay menos tipos de maíz, como que ya nada más es el maíz de consumo que se usa para la nixtamalización o para determinadas formas de hacer los productos, ¿no? Hay muchas cosas que se recolectan, por ejemplo, ahorita vimos que tienen acá esta es temporada del hocico de puerco, no sé cómo le digan al hongo anaranjado. Trompa de puerco, perdón. Allí en Morelia también es trompa, ¿verdad? Sí, es más trompa. Se oye más feo, perdón. Pero toda esa variedad de hongos tenemos el riesgo de que en unos años ya no existan, ¿no? Porque nos está cambiando la manera en que nosotros nos relacionamos con los productos. No sé, también queríamos comprarle nurite a un señor allá en Morelia, porque antes se conseguía el nurite en Morelia, nurite fresco, y nos dice, mire, joven, la verdad es que yo antes me metía pues yo atravesaba incluso las huertas. Pues el cerro. Y ahí el nurite pues estaba creciendo y yo lo agarraba. Pero la última vez que hice eso, me crucé por una huerta y un señor llegó y me dijo que si me estaba robando el aguacate y que me iba a matar, que me iba a dar un balazo por andarme robando el aguacate. Dice, desde ahí yo ya no corto el nurite. Entonces nosotros queremos como hablar o empezar una conversación con diferentes personas, ese es el proyecto, sobre cómo han visto estos cambios, ¿no? O sea, cómo han visto en su comunidad, si sigue todo igual que antes, si notan como que se ha modificado algunas cosas con las cosas que compran en el mercado, si tienen algún familiar que se dedique a sembrar algo. No es que digamos que sea malo pues sembrar aguacate o que sea malo sembrar berries, solo nos interesa como hablar de algunos cambios que ha habido con esta cuestión de cómo se producen masivamente los productos, ¿no? No sé si quieras comentar algo de esto que estoy diciendo. Sí. Pues bueno, sumando a lo que dice Nuri, nosotros nos dedicamos al arte, a la creación, no nos dedicamos a nada relacionado con el campo, no somos expertos en biología o en agricultura o en cultivos, pero sí nos dimos cuenta que a través del arte, de la literatura, del dibujo, de la reflexión, podíamos generar diálogo y empezar a reconocer cómo nosotros nos desarrollamos con el tema del extractivismo, cómo nos comunicamos con él, si sabemos qué es o no. Y pues como cuenta Nuri, el extractivismo es un sistema que
que tiene que ver totalmente con el capital, es un sistema capital en donde es un saqueo total, y no es un saqueo únicamente con la fruta o con lo que se siembra, sino es un saqueo de las tierras, de las personas que habitan ahí, de sus orígenes, de su lengua, de su cultura. Es un efecto dominó gigante que, ¿puedes pasar si gustas? Que también es muy astuto y muy violento, porque es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos conviviendo con este concepto, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues nosotros a través del diálogo, de los talleres, de los libros, del performance, de los montajes y del dialogar con personas como ustedes, que pues todos nos dedicamos a cosas distintas, o venimos porque nos da curiosidad, o porque es la cafetería que visitamos, o porque me dijo alguien, ¿no? Pero pues a través de eso también nos damos cuenta que todos tenemos conocimiento de alguna u otra forma sobre cómo nos habitamos, qué consumimos, qué es lo que pasa. Y pues hemos visitado algunas comunidades y algunas otras geografías. Hemos estado en Jalapa, en Oaxaca, en Guerrero. En Guerrero estuvimos en varias comunidades de por allá, y pues nos dimos cuenta un poco cómo es que funciona para ellos el campo. Allá no hay empresas, por ejemplo en Guerrero, que sean tan extractivistas como sucede aquí en Michoacán o en otros estados de la República. Y allá se utiliza mucho, tienen pues sus espacios de cultivo, se utiliza mucho el trueque, se siembra mucha cebolla, mucho ajo, también maíz, y acostumbran mucho al compartir y a truequear para que todos tengan productos. No es algo tan saqueado como pues es aquí, ¿no? Y también eso es lo que nos preguntábamos, y son como pues sí, preguntas que han salido del diálogo y del devenir con este proyecto que lo llevamos a cabo desde noviembre del año pasado. Y pues hemos dialogado mucho y descubierto cómo nos comunicamos con esto, porque ¿quiénes de aquí saben de dónde vienen los productos que comen todos los días? ¿Sabemos de dónde viene? ¿Quién siembra, no sé, el maíz, las tortillas, quién las hace, las frutas, dónde aparecen, dónde las compramos? Con la marchanta, vamos nosotros, las recolectamos, o vamos al supermercado o a la tienda, ¿no? Como todas esas cosas, pues es un poco para reflexionar, y que a lo mejor puede ser una introducción para comenzar a trabajar el taller, de cómo es que pues nos relacionamos con los alimentos y con estos conceptos que nos atraviesan en el cotidiano y que a veces no escuchamos, pero que son importantes que volteemos a ver, o que nos demos cuenta que existen y que tienen una función terrible en nuestra actualidad, como es este concepto, ¿no? Como dice Nuri, pues no está mal que se siembre tal cosa o que se haga tal cosa, sino cómo es un modelo de consumo. ¿Qué es realmente qué pasa con toda la cantidad de aguacate que no se vende? Prefieren, hay algunos lugares en donde a lo mejor sí pueden hacer otras cosas con el aceite, con la semilla, con la hoja, ¿no? Que ya tiene otro proceso y otro modelo de producción, pero pues prefieren tirarlo, ¿no? A regalárselo a la gente. O estos supermercados que cada vez es más ridículo que te vendan ya picada una zanahoria, ¿no? O sea, que dices, ¿por qué me venden picada una zanahoria? Y en una bolsa de plástico, ¿no? Entonces como que son muchas cosas que nos vamos dando cuenta que con la que habitamos y que nos hacen más inútiles y cada vez más alejados de la tierra, pues del orgánico y de lo que, como de este ciclo natural con el que deberíamos de convivir y de tener. Y pues también nos gustaría saber cómo es pues la manera en la que ustedes, todos son de aquí, todos son de Cherán, pues también cómo es su modelo, cómo es que ustedes se desarrollan con estos conceptos, los saben que nos permite pues, tener un control más. Escribir, compartir un poco las ideas o platicar, lo que cada quien quiera, ¿no? En donde quien quiera compartirnos un poco de cómo se ven las cosas aquí en Cherán, y con lo que se trabaja ahorita en el taller,
vamos a incluirlo en un cuarto libro. Ese libro va a salir dentro de un par de meses, porque de hecho ya esta es la última comunidad que nos toca visitar. Ahora visitamos en total 15 comunidades. Este libro que se va a imprimir, estaríamos regresando dentro de un par de meses aquí a Cherán, a dejarlo aquí en Shenhua, para que quien haya participado en el taller pues pueda leer lo que dibujó, lo que escribió, lo que quiso compartir, pero también pueda leer lo que en otras comunidades se dijo sobre estas problemáticas, ¿no? Un poco la idea es como pues hacer ese diálogo. Entonces, pues ahora sí, no sé si alguien quiera compartirnos algo, pues alguna opinión o algo sobre estos temas. Como para empezar pues a dialogar y a saber si habían escuchado de este tema, si conocen la palabra como tal, si se daban una idea, si se relacionan con estas problemáticas acá en Cherán. ¿Quién quisiera platicarnos? No sean tímidos. Y pues también siéntanse con la seguridad de que todo lo que salga de su boca tiene una certeza y tiene una función, ¿no? Porque nosotros, como les contábamos, no somos, y aunque lo fuéramos, ¿no? Pero no somos expertos en este tema, sino es como una especie de investigación colectiva y de reconocimiento de los espacios y de cómo nos comunicamos. Entonces, ¿quién quiere dialogar algo? Pues, bueno, desde mi punto de vista, la situación que vive la comunidad en general desde mi punto de vista, nuevamente es un poco entristecedor por la desvinculación que se tiene con su propio pasado histórico, ya sea por el recorrido que ha tenido a lo largo del tiempo. El movimiento revolucionario, que bueno, es bastante revolucionario, del 2011, perdón. Aquí lo que traté de hacer es recuperar el bosque, y en esa parte estamos haciéndolo bastante bien. Sin embargo, la desvinculación con nuestra propia lengua, con nuestra propia vestimenta, con esta sensación del progreso occidental que se tiene, es un poco apretujante, no sé cómo mencionarlo, pero en general eso es lo que se tiene, volverlo como es lo que yo he visto en el contexto general. Sin embargo, no puedo decir o no puedo hablar específicamente de algo tan particular porque requiere muchos puntos de vista. En el caso de por ejemplo, como ahorita también es que también hay cosas como el cambio de clima, las situaciones que se están viviendo en otros lados, el aumento del aguacate, el cómo se ha movido la temporada de lluvia poco a poco, y que ahorita las siembras ya se empiezan a hacer un poco después porque si no se arruinan la cosecha, exactamente. Entonces, en general es bastante amplio, no podría especificar demasiado, pero mi punto sería la desvinculación que se tiene en la propia comunidad. Sin embargo, aún se está luchando por esa parte, sin embargo es complicado. Hay algo que nos divide a nosotros mismos. Una fractura ya heredada, ¿no? De algunas cosas que están no tan develadas, supongo. Es como algo que está ahí, que está implícito, que está ahí, que se menciona o que se ve, o bueno, no se menciona, simplemente aparece, y quien lo ve, y quien no, pues no, es un poco raro. Perdón, ¿cómo te llamas? Jacinto. Jacinto, gracias. Esto que comentabas me recordaba a una mujer oaxaqueña, esta Yasnaya Gil, que estábamos escuchando algunas ideas que nos compartía, y ella decía que esta onda del monocultivo, así como del aguacate, también es como un monocultivo del pensamiento, ¿no? O sea, como que así como se unifica el solo sembrar aguacate, a veces también nos va unificando la sociedad, o no sé, como estos tiempos, a pensar todos igual, ¿no? O sea, como que no haya diversidad en que, por ejemplo, el pensamiento que pertenece a Cherán y el pensamiento que pertenece a Angahuan y el pensamiento de Morelia puedan seguir siendo como
diferenciados, ¿no? O sea, que cada lugar pueda conservar sus ideas propias, ¿no? Y en cambio sí es como un monocultivo de que de repente todos ya estamos pensando igual y todos ya no notamos la diferencia de nacer y de vivir en ese lugar en el que vivimos, ¿no? Me recuerda un poco esa idea, pues, como decir, es que pues, cuesta trabajo como mantener ese enraizar, ¿no? A verlo un poco como una planta o no sé. Pero también siento que tiene que ver con una problemática y una violencia que se vive desde el capital en su totalidad, ¿no? O sea, que nos abraza a todos de una manera incómoda, que nos dice de manera hegemónica cómo tenemos que vestir, qué tenemos que comer, qué tenemos que pensar, dónde tenemos que comprar, con quién nos tenemos que relacionar, a dónde tenemos que aspirar, ¿no? O sea, es como una cosa de ser unas máquinas, o como ser unos zombies o robots, y que nos guían para todo el tiempo, ¿no? Y nos quitan el criterio, nos quitan la palabra, nos quitan la diversidad del pensamiento y pues también las herramientas para defender nuestra voz o de señalar y nombrar las problemáticas que se ven, ¿no? Porque sí las vemos, pero se vuelven, ¿cómo se dice? Como se normaliza, y ya normalizar las cosas pues ya habla de que algo está raro, ¿no? De que hay ahí un poder que dice mejor cállense todos porque si no pasan cosas. ¿Quién más quiere contar algo? Sí. ¿Cómo te llamas? Blanca. Y pues justamente esta parte del extractivismo es desde la identidad de uno. Creo que aquí en Cherán se está trabajando sobre esa línea, tratar de unificar nuevamente este lazo, tratar de generar como el tejido social nuevamente, estructurarlo, pero también ha sido complejo en cuestión de todo lo que nos rodea, ¿no? Hablemoslo desde pues sí, de esta parte de los digámoslo, empresas que generalmente están ahí, no constantemente, ahora con los medios de comunicación que son muy específicos en cosas en lo que nos quieren mostrar desde un panorama más sutil, más por debajito. Entonces creo que Cherán en ese aspecto ha resistido, que sí hemos tenido a lo mejor extractivismo en cuestión de la lengua, de la vestimenta, inclusive de algunas cosas que son muy ancestrales de la comunidad, que se han ido como perdiendo y que ahora durante este proceso de nuevamente reconstrucción social, de tener estos círculos otra vez, hacen que se vuelvan a tomar y que te des cuenta de, ay sí, en qué momento pasó, ¿no? En qué momento se retiraron, en qué momento nos desplazamos de esto sin darnos cuenta. Ahora dentro del mismo bosque está esta misma función, ¿no? Del monocultivo. Ya no es un bosque, digamos, lo normal o natural, diverso, sino ya es como de vamos a reforestar, pero ya con ciertos pasos, ahora sí la mano del hombre, sin dejar que esto sea una diversidad pues sí, de bosque. Ahora ha ocasionado muchas controversias, ¿no? En todos lados, que es la plaga o que son estas, pues algo contraproducente que genera a la naturaleza, y conforme a eso es como cadenitas, o como lo mencionabas, es un dominó, que algo tan chiquito luego ocasiona algo más grande en otros lados, y estos cambios de clima, cambios de suelos que generas esta conciencia de decir, pues es bueno en cierta medida, o como lo mencionaba, no es malo sembrar el aguacate, no es malo, sino de cómo lo estamos haciendo, en qué forma lo estamos generando, y que a base de eso han sido cambios que han arrasado a comunidades, que les han impuesto qué quieren o qué van a hacer y en qué momento lo tienen que hacer, y a base de eso se desplaza toda su autonomía. Entonces es preocupante en cierta medida que Cherán, siento que en esa cuestión hemos resistido como comunidad, pero también han salido como estas cuestiones, ¿no? De hay cosas que no lo estás haciendo bien, o hay cosas que deberías de avanzar, y dentro de ese extractivismo que vivimos constantemente, hace que te sientas a la vez como no parte de algo, ¿no? Entonces sientes como de sí pertenezco, no pertenezco. Entonces son muchas variantes que hay que tomarlo también en cuenta, y dentro de esto, como lo menciona, pues es mediante el arte, ¿no? A veces, como lo mencionábamos, o en este caso es la forma de verlo,
llevarlo a un panorama más Amable. real y más amable, sin decirlo como de no está bien, sino a ver, pues sí, como que más ameno, ¿no? Esta situación de llevarla a cabo y que sea consciente también para las personas de este lado, que no lo veamos como de un rechazo o como no lo veamos como a una imposición. Entonces creo que eso también es muy importante ahora, pues dentro del trabajo, ¿no? De los más pequeños, niños o jóvenes, se ha perdido este acercamiento hacia los bosques y ha sido por esta, digamos, lo lazo que ya no nos une, es algo tan ancestral, alguna línea o algo tan cósmico, que siendo, yo no sé cómo lo vean los otros, pero eso también es desde mi punto de vista, pero siendo de Cherán, como que estar aquí y ir al cerro y unir, es como algo tan cósmico y tan perteneciente para nosotros, el hecho de ir al cerro, de plantar algo, de ver cómo es su proceso y todo eso. Salimos también, eso sí, por ejemplo, a estudiar, ¿no? A trabajar fuera, pero quieras o no, estar dentro de tu comunidad te hace perteneciente a algo, a una tierra que tú la ves y que tú la trabajas y que tú estás ahí. Dentro también de Cherán se ha perdido lo que son, ¿no? El maíz, que es pues ahora sí ¿cómo se dice? El natal, ¿no? Criollo. Criollo. Han sido posiciones de maíces que ya son procesados, ¿no? Entonces ya es muy difícil encontrar un maíz realmente de aquí de la comunidad, que es esa combinación de colores, hasta de sabores y texturas. Entonces ha sido como un desfalco de muchas cosas en sí, en todo esto. Sí, esto que dices me lleva mucho. Yo, gracias a este proyecto, me di cuenta que existía una diferencia entre forestar y reforestar, ¿no? O sea, por ejemplo, el reforestar tiene que ver con un chorro de seres de la naturaleza que llegan a otro espacio en donde no lo habitaban, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo de la plaga. Y está súper de moda el vamos a reforestar y todos háganlo, ¿no? Pero pues que, o sea, llegas, pones un árbol, una planta que no corresponde ¿mande? No, digo al hábitat. Sí, ajá, al hábitat, y que no tiene que ver nada con su campo semántico ni nada, y ya, quién sabe qué va a pasar. O puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Entonces también, como está tan de moda el reforestar, todo el mundo va y planta árboles sin saber si esos árboles pueden enfermar a los otros árboles, como pasó aquí que está muy difícil controlar la plaga, ¿no? Y también, por ejemplo, la palabra reforestar sí tiene que ver con hacer un estudio del suelo, ver qué onda, qué hay aquí, qué no hay, y cómo puede sumarse. Y eso también pues es muy importante, como lo que dices, ¿no? Cómo de repente el extraer la tierra, el quitarle todos sus valores, todos sus minerales, el no saber, el no tener conciencia de eso, pues termina generando un montón de acciones dañinas para la comunidad y para pues todo un ecosistema, porque al final nosotros vemos el bosque, pero quién sabe cómo está conectado abajo con otros bosques y otros bosques que no están a nuestra vista, ¿no? Que también es otro organismo que se mueve, que no vemos, pero que existe y que es importante para la existencia del mismo bosque. ¿Qué más? Pues no sé si los compañeros también, compañeras, quieran agregar algún comentario de esto que estamos comentando o de algo diferente que les interese compartir. O lo que se les haya venido a la mente ahorita, así con lo que hemos charlado. ¿A mí? Sí. Por antes, como decía Blanca, que es como ir al bosque, porque antes se trabajaba mucho. Antes, así como que tus abuelos iban al bosque y como que con los pinos o los árboles que traían como resina, resina. Y cuenta mi mamá que cuando iba su papá traía a veces hongos, tiripitis, o así podías encontrar como mucha. No hay tanta, pero sí como mucha planta medicinal en los bosques, el ron, moliten.
y se ponían como acá mucho vendiendo en la plaza nuriten, así, o tiripitis. Muchos tipos de hongos ahí. Y pues se las hacían un caldito, así, su mamá se las preparaba y todo. Y pues como que han cambiado muchas cosas, porque como el Quijote antes sí se daba aquí, como que se está extinguiendo. ¿Qué es el Quijote? Es una plantita, como Sí, una nunca lo había frutita. escuchado. Es una fruta, que es como que la plaza sí es negrita, está muy rica. Ajá. A ver si encontramos. Es eso, no es como... Sí. Es como, digamos, una semilla que brota, pero es comestible, pero es negra. Sí, la abres, Y la abres y sale su fruto adentro. De hecho, ya no bueno, yo ya no lo he visto, pero ya es muy rara las personas que dicen que encontraron. Esa es... Hoy conocimos una que yo nunca había visto, que no sé cómo, no se me quedó grabado el nombre, pero que es una amarillita que sabe como a camote, como si lo cocieran. Ahí está esa, no sé, esa bolsa. Ay, ¿Cómo se llaman? sí, no puede, que no. Lo puedo Sí, sí, y está bien bueno. Me gusta mucho a mi mamá. Esta música. Sí. De una textura Sí, media. es como entre... O Ajá. entre Muy camote, papa, como si estuviera cocido, ¿no? No la veo, no alcanzo a ver. No, así es Rólenlo. Muérdame. Es de tierra caliente. Ah, ¿no son de aquí? No, eso no se dan aquí. Ajá. Por ejemplo, que también se Para morir llama. no llega. el bebé de gato. ¿Cómo? Que es una vaina que tiene unas... Wikumu. Se llama Wikumu. Wikumu. Ah, Wikumu. Y el otro que es una vainita que es blanquita y tiene una semilla dentro que es... Joaquiniquilla. Ajá, paquiniquil. Ah, eso Ese yo no lo había comido. Adelante. Bienvenida a hablar. Pues como que antes se comenzó a perder eso, pero como el Quijote ese ya no se da acá tanto. O sea, ya está perdiendo. Se puede decir así porque sí es raro que alguien vea a una persona comiendo, porque eso sí se comía mucho y estaba rico, ¿no? Como en otras frutas que ya no se dan así, ya desaparecieron. A cambio de eso, y también como que acá el aguacate no se da, o sea, como que nunca se veían como árboles de aguacate. Pero a esto comenzaron como a plantarlo y pues fue como un cambio. O sea, tiran los árboles que hay aquí y cambian y los ponen por aguacates. Porque que para que dé como algo así, no sé, pero como que tiran y se cosecha. Acá hay como terrenitos, a mí no por náhuatl se llama uno, que hay como terrenos de la gente donde plantan como maíz y todo, pero como que también a unas personas ya no van tanto, no van como de fiesta así, ¿no? Pero ya no van como a sembrar o así. Aunque sí hay, tus abuelos, tu abuela hacía tortillas con el maíz que se daba acá y algunas las siguen haciendo, pero no con el maíz mero que se da acá con las pinturas. Y como que sí se han conservado uno que otros maíces, como de diferentes colores, texturas y así. Hasta las tortillas cuando haces la masa con el maíz, como es por ejemplo el maíz azul, se hacen como unas tortillas azulitas, como grisecitas. Sí, aquí las conocemos. Y como que las hacen así, se ponen. Pero ricas. Ricas. Y pues esto fue como que así porque como que la nueva generación o las generaciones que están dando posiblemente dejen de hacer tortillas a mano, dejen de ir al cerro o dejen de... Como que ese lazo que se vaya como rompiendo o desvaneciendo poco a poco. Porque posiblemente se dejen de dar como las plantas que se dan, los piripitis, entre otras plantas, si no se van cuidando y cultivando. Sí se va dejando el problema. Sí, por ejemplo, esto que dices es muy cierto y es muy importante también, ¿no? Lo que sucede con la tierra, con el aguacate específicamente, es que comienzan pues llegan a un espacio, queman todo lo que hay en ese espacio, preparan la tierra
y la extraen lo más que puedan, hasta un punto en el que ya no sirve siquiera para cosechar más cosas. O sea, erosionan el suelo en su totalidad, y eso pues no permite que crezca otro tipo de vegetación a su alrededor, ¿no? Y también como se utilizan muchos plaguicidas, agroquímicos, insecticidas, lo que sea, también eso está trayendo otros problemas. Van a dejar de existir plantas medicinales, pero también se está enfermando a muchísima gente. Hay una problemática muy tremenda relacionada con el cáncer de piel a las mujeres que se dedican a las verdes, por ejemplo, porque pues están en estos invernaderos y está este ciclo natural del agua, riegan, está el calor, se vaporiza todo y se les pega el agroquímico, no se dan cuenta, sudan y al tiempo tienen problemas de cáncer de piel. Las próximas generaciones nacen con deformidades por hidrocefalia, por el mismo problema de los químicos, ¿no? Lupus y cáncer está aumentando mucho pues con las mujeres que se dedican a la pizca de zarzamora y de arándano, de fresa. O sea, como que el gobierno no investiga ese tipo de cosas, ¿no? Que debería sí, le vale, ¿no? O sea, porque también, aunque se dice que ya la esclavitud no existe, pues esta frase que leí, ¿no? Por ejemplo, no se les llamaba esclavos, se les llama trabajadores contratados. Pues todos somos unos esclavos, todos somos unos trabajadores contratados de alguna u otra manera, que a lo mejor tenemos otros derechos o 8 horas o no estamos ahí todo el tiempo, no nos latiguean o lo que sea, pero pues es otro modelo capital que al final termina atravesándonos y que termina consumiendo nuestras vidas para que unos tantos se hagan ricos y ricos y ricos y sean los que disfrutan del trabajo ajeno, ¿no? También, por ejemplo, aquí en el de México Bárbaro, en el prólogo, se habla un poco de algo que tiene que ver con esta parte de Michoacán, que es se le llamaba la ley sobre la ocupación y enajenación de terrenos baldíos. Esa es una ley que en el Porfiriato, no sé si hayan escuchado pues de esa norma, ¿no? Que en el Porfiriato se repartió Michoacán a 3 empresas, los bosques michoacanos, a 3 empresas extranjeras, que eran una inglesa y 2 de Estados Unidos. Entonces Porfirio Díaz abrió el terreno y le quitó el territorio a los habitantes de estas zonas del bosque para que las empresas lo extrayeran, ¿no? Y mucho del bosque se acabó en esa época. Fue hasta los años 40 que Lázaro Cárdenas cambió esa ley de nuevo para que convertirlo en terrenos ejidales otra vez, pero pues luego también está interesante relacionar con esos procesos históricos con la actualidad. Y bueno, creo que está muy bueno, está muy interesante lo que se comenta pues de eso de los pájaros, también está muy chido conocerlo. Me recordó mucho Guerrero porque también allá pues tienen muchas cosas locales, tienen unos insectos que en lugar de chile, en lugar de salsa, son como unas chinches. Y tú le muerdes al taco y le chupas la panza al chocho. No te lo comes, sino que nada lo chupas y pica la sangre. Ya crees que te estás comiendo un chile en vinagre, pero no, es un chocho. Y así, ¿no? Es bien bonito todo eso y pues lamentablemente, bueno, yo pues recalcaría esto del monocultivo de los productos, pero también el monocultivo del pensamiento, ¿no? Que no nos dejemos uniformar nuestro pensamiento. Y quería aprovechar pues para preguntarles si además si ubican como además de la madera, que se sabe pues que en Cherán como que se trabaja mucho con ese producto, ¿qué otros productos se siembran aquí o que más se comercia además de la madera? Maíz. Los famosos, ¿cómo se llama? Bueno, es que no se cultivan, sino lo hacen quelites. Los quelites, como el cedrón. Pero son por temporadas, ¿no? El quelite es como una planta comestible, pero esos son por temporadas, son las temporadas de lluvias. Por eso nosotros... Son como los romeritos, ¿no? Como estas plantitas. Son diferentes. Bueno, son
ahora sí, plantas comestibles que salen de la tierra, pero a base del proceso también de la lluvia. Por eso es muy importante como esa parte, el proceso de los climas aquí en Cherán, porque a base de eso toda la gente era como su temporada, ¿no? O sea, está la temporada de quelites, que es en las aguas, la temporada de las habas, los elotes, la flor de calabaza, las calabazas. Ajá. Yo tengo que lo... Le pregunto a tu papá. Yo voy. Bueno, lo primero que queríamos proponerles es ahora vamos a hacerlo diferente. Por ejemplo, en otras ocasiones hemos trabajado primero con un ejercicio de mapeo que tiene que ver como con pensar la comunidad entre todos, todas y dibujarla para entenderla, para ayudar a entender quienes no vivimos aquí un poco cómo es la dinámica acá. Pero ahora, en lugar de hacer primero el mapeo, les queríamos proponer que trabajáramos empezando con escritura, pero queríamos proponerles que cada quien, en algún rinconcito de su hoja, pensara en una lista breve de palabras. O sea, podrían ser a lo mejor unas 5 o 6 palabras que desde su perspectiva describan esta situación que estamos pues, entre todos comentando aquí en Cherán. O sea, puede ser que sean palabras que vayan en término positivo, como de pensar sobre temas de autonomía o sobre temas como del trabajo que se está haciendo positivo en torno a estas problemáticas. O pueden ser palabras también negativas, ¿no? De decir, bueno, está habiendo como una normalización de la violencia, o está habiendo como una desaparición de ciertas cosas. Entonces, la idea sería hacer un poco como un collage con esas palabras, o hacer una pequeña construcción escrita con esas palabras. Pero el primer paso, sí, ¿verdad? Empezamos con esas palabras. Pues sería que cada quien piense sus 5 palabras y vamos a escribirlas. Y si quieren, dejamos unos 3-5 minutitos para que piensen y escriban por ahí sus palabras. Si a alguien le falta material. ¿Alguien tiene duda o así? Como de qué va. Gracias. ¿Tú cómo te llamas? Ale. Solo que yo no sé de aquí, entonces... No, está bien. Pues, pero sí más o menos ya cachaste de qué vamos, ¿no? Entonces, pues esas problemáticas como que es algo que todos de alguna u otra manera reconocemos. Y desde tu perspectiva, lo que quieras compartir. Se me quedó con la punta. ¿De lavarte? Emilia, así, gente, no me llevo ya. Estas palabras que vamos a ir pues vaciando en nuestra hoja, vamos a intentar generar algunas listas, por ejemplo estas que sean así de lo primero como lluvia de ideas de lo que se nos viene a la mente. Y otra podría estar, vamos a hacer varias listas, otras 5 que tenga que ver con alimentos de la región, ¿no? Otras 5 con alimentos que vienen, que ya adoptó la región. Y ahorita les voy diciendo otras, ¿sí? Entonces sería la lluvia de ideas, las que vengan random, las que conocemos de acá que pertenecen a la región, alimentos de la región y las que ya adoptamos. Ya. Sí.
Ponlo. Cae así, pendientes. Querido diario, hoy no la vea. Querido diario, una vez más está lloviendo, qué lástima. Pues de lo que escuchamos, ¿no? Violencia, tierra, pueden hacer así, pues de lluvia de ideas, no tienen que tener una coherencia exacta ni nada. Tierra, lluvia, agua, campo, violencia, extractivismo, cosecha, plantas medicinales. Extraordinario. Voy a quitar esta que me dio frío. Y está muy frío. Está haciendo no hace frío comparado con los que se sienten aquí. No los habían escuchado, qué relación tienen con los alimentos, etcétera. Entonces, pues vamos a dar... Un poquito la idea es que el proyecto es visitar estas comunidades que les decía Abril, para generar un diálogo entre comunidades. O sea, la idea es como llegar a un espacio que platicarles un poco la idea del proyecto y escuchar también a quien quiera como pues comentar algo de lo que preguntaba Abril, para después compartir un poco de esas ideas con las otras comunidades que participan. O sea, digamos, nosotros fuimos a Oaxaca. En Oaxaca salió mucho el tema del agua. Está muy sorprendente que tú vas allá en la ciudad y hay un montón de pipas o sea, ya se les acaba el agua cada rato y toda la ciudad está pidiendo pipas, pues pipas, y pagándolas, ¿no? Entonces ya les sale muy caro el tener su agua potable. En Guerrero, como decía Abril, no hay agroindustria, como que está medio abandonadillo ahí, como que el gobierno, pues no sé si hayan escuchado que también hay muchos problemas con el crimen organizado y esas cosas por allá. Está muy fuerte ahorita el tema de los ardillos y toda esa onda por allá, y las comunidades están bien aisladas, ¿no? O sea, nosotros para ir no nos dejaban pasar, o sea, hubo ahí como una situación de que, pues ya se la saben, ¿no? También aquí en Michoacán pues pasan ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, allá está muy presente el crimen organizado, está muy olvidado todo, no hay agroindustria, y hay como mucho trueque. Entonces, como que cada comunidad, por ejemplo, una compañera de un taller de allá, que era muy joven, iba en la prepa, en la secu, sí, cierto, pues nos decía, no, es que en mi comunidad, pues lo que se siembra es amapola, ¿no? O sea, y yo a las 8 de la noche me tengo que meter. Que son muy importantes para el consumo de cherán y también para el comercio, y los hongos, que es muy, pues sí, que son muy propios, y que no hay, de hecho, pues muchos se tienen, ¿no? Como esto, un trabajo por temporadas. En estas temporadas se dedican a buscar el hongo y ya venderlo, ¿no? En la plaza. Entonces también ha sido un poco difícil por el proceso del cambio de clima. Las lluvias tardan en llegar y eso afecta en la economía, en los bolsillos de las personas. Estos procesos que luego la lluvia llega hasta ciertas temporadas donde ya no debería de llegar, también afecta a otros cultivos que sería como la avena, que más también son a finales, o ya la cosecha del maíz. Entonces hubo un tiempo el año pasado donde sembramos, bueno, mi familia
Y en el tiempo de ir por los elotes estaba muy mencionado un hongo que sale también en el elote, es el huitlacoche. Pero se vio en una medida muy extrema, porque antes antes lo veías muy extraño en los cultivos 2, era muy extraño y era algo como muy preciado en el momento que lo encontrabas, y era como una comida muy sagrada, porque era muy raro encontrarlo, ¿no? Ahora se vio lamentablemente en todo, así extremo, y ya lo vendían hasta en la plaza y decías, esto no es normal, ¿por qué está pasando eso? Y justamente esta mención de los insecticidas, de los aguacates, porque dentro de la comunidad también empezó a ingresar lo que es la papa. La papa también genera escasez de agua, también genera esta resequedad de la tierra, y ha generado también varias anomalías en el clima. Entonces, la papa y el maíz han pues tenido sus procesos, y dentro de esos procesos ha generado este hongo, que ya no es algo tan natural, sino ya es por esta combinación de químicos. Entonces sí ha afectado en varias cuestiones, en varias cosas. Y lo otra de las cosas, ¿no? Digamos, en Cherán no pasa estas situaciones porque a medida lo tenemos más o menos controlado, que es en cuestión de la agresividad ¿cómo se llama esto? De los cárteles o así, o de la violencia. Porque digámoslo, ¿no? Un amigo de Arcelia Guerrero también mencionaban ellos, ¿no? Pues nos íbamos al cerro, íbamos así, ahora ya no pueden salir. Y le decía, bueno, en Cherán, digamos que esa parte está mediada, no hay tan difícil, pero al llegar estas empresas o transnacionales, lo que ha generado es la violencia, ¿no? Muy fuerte, o el hecho de no poder pasar una huerta porque ya ahora sí están atentando contra tu vida, entonces ya no es algo tan mal. Por eso me llamó mucho la atención lo que mencionaba, ya no son esclavos, pero seguimos en ese proceso. Lamentablemente los de estos cárteles o estas agrupaciones organizadas es lo que tienen, son esclavos, y que son los que pues medianamente no son parte, pero son esclavos de este monopolio, de esta organización, y que han generado esta violencia masiva, y que de alguna forma ya pues, nos acoplamos, ¿no? O el hecho de vivir en Morelia también es como ya es normal, ya ni siquiera es como algo tan... O no te sorprendes el ver a alguien, vecino o persona tirada, o persona que le hayan disparado, porque lo único que piensas es de anduvo en algo. Ajá. Estas telecomunicaciones también lo que nos manejan es como de si pasa algo, si le pasa algo a ciertas familias porque andaba en malos pasos, todo influye a fin de cuentas, pero sí la violencia está ahorita muy fuerte y como muy normalizada también en cierta medida. Sí. Y también eso, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros que vivimos en Morelia, hay otro tipo de violencias, ¿no? También como que si escuchamos que pasa esto más en las ciudades cercanas o más pequeñas, pero pues tampoco realmente sabemos qué significa estar escuchando o un tiroteo o ver, no sé, lo hemos visto como pues un tanto a la lejanía o por lo que llega más o menos, o en la periferia, a lo mejor algunas colonias que sí tienen otro tipo de violencia, pero que al final es violencia que a lo mejor no tiene que ver con el cuidado de los suelos o el estar luchando por recuperar un bosque o por salvaguardar ciertas zonas, sino que esas violencias tienen que ver con otros poderes que vienen de lo mismo, al fin, ¿no? Creo que desde el periodo de Calderón cambió Michoacán mucho, ¿no? O sea, Morelia antes era así de que no se veía estas violencias de las que se hablan, pero pues, a mí sí me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? En Morelia, justo desde el periodo de Calderón, me acuerdo, pues, sí me tocó ver así hasta batallas ahí con cuernos de chivo y cosas que pues yo pensé que no me iba a tocar. Sí, pero lo que me refiero es que a lo mejor no es como por una causa relacionada con la siembra, ajá, o con el campo de una manera cercana, de preservar algo, de un cuidado, sino pues son unos pinches locos que se pelean, ¿saben por qué? Y están ahí buscando un poder que nosotros no nos damos cuenta, pero pues que sí es horrible enfrentarte a algo así, ¿no? Que es como, ¿de dónde viene pues esto? Sí, y muchos tipos de violencias, como dices. ¿Qué les late? Que comencemos a trabajar ya
taller, como comenzar a escribir, a dibujar y así. Pues, o sea, queríamos proponerles un par de dinámicas muy sencillas, no es así nada del otro mundo, pero pues también para bajar un poco lo que se ha platicado, para que quede un poco como ahí por escrito, por dibujado, o de alguna manera podamos como tenerlo ahí para compartirlo con las demás personas del proyecto. Entonces, pues bueno, si les late o... Si les late. Pues vamos a... Oye, estuvo bueno. Pasemos o muy bonito, buenas tardes. Muy padre todo, pero... Gracias, pero ya. Gracias, no, gracias.